Entonces, en este momento nos va a acompañar el estudiante Elkin Acosta Alarcón, quien es estudiante también de la Facultad de Ciencias, sede Bogotá, con la ponencia Concurso Más Ciencia en Casa. Bienvenido, Elkin. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Soraya, muchísimas gracias. Muy feliz por la oportunidad. Bueno, soy Erkin Acosta, estudiante de química, perteneciente a Más Ciencia en Casa. Pues les hablo desde mi tierra, desde Aquitania, Boyacá, y eso es lo chévere de la virtualidad, podernos conectar desde distintas regiones de Colombia y pues y como que incrementar ese carácter nacional que tiene la universidad. Entonces, Más Ciencia en Casa, pues es una línea de Más Ciencia y pues bueno, como les comentaba Natalia, nuestra población objeto de la interacción fueron estudiantes de primeros semestres que tomaron cursos de química, de pues, las carreras como química, ingeniería química, biología, geología, ingeniería civil. Desafortunadamente, por ejemplo, no tuvimos estudiantes de farmacia, pero pues obviamente ellos también toman cursos de química, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se puede hacer, ¿no? Nuestro reto, el reto pedagógico fue apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes que no tenían experiencia previa en docencia remota o que su experiencia era mínima, por eso estudiantes de primeros semestres, y pues para que ellos como que no solo fueran esos usuarios del conocimiento, sino que se convirtieran en co-creadores y co-constructores de esto. Bueno, el objetivo como tal del concurso Más Ciencia en Casa fue proponer un espacio de interacción a través del concurso que promoviera dos como cosas, dos falencias que nosotros veíamos en estudiantes de primeros semestres y más aún con temas de virtualidad, que eran la curiosidad y la motivación por la química. Entonces, lo que queríamos era generar este ambiente propicio para, por supuesto, co-construir y co-crear conocimiento alrededor de la química. Para ello, pues nosotros creamos el concurso Más Ciencia en Casa y generamos dos categorías, la categoría experimentando y la categoría desmitificando. Bueno, entonces, en la categoría experimentando teníamos cuatro experimentos: pizza casera, detección de dióxido de carbono con indicador de pH, poder desinfectante del hipoclorito de sodio y aditividad de volúmenes. Acá es muy interesante, por ejemplo, el tema el experimento poder desinfectante del hipoclorito de sodio, porque pues debido, por ejemplo, a la pandemia causada por el nuevo coronavirus, pues nosotros tuvimos que fortalecer nuestros protocolos de desinfección y pues usamos mucho el hipoclorito de sodio pues para limpieza. Entonces, a través de la química, por ejemplo, podemos encontrar respuestas de cuál es la acción que tiene el hipoclorito de sodio y también involucrar a los estudiantes y pues por ejemplo, a las personas que conviven con ellos a entender cuál es la acción que tiene esta sustancia química para desinfectar. Entonces, pues fue muy interesante, la verdad, estas experiencias de experimentando pizza casera y como todo lo que involucra, por ejemplo, los cambios químicos que ocurren en la transformación de los alimentos. Y pues los otros dos experimentos complementaron pues esta categoría que también se pensó para que se pudiera realizar en casa con materiales que se encontraban en la cocina o en la alacena, en fin. En la parte de desmitificando también, he de decir que es muy interesante porque pues aquí nosotros podemos tener, por ejemplo, una opinión, ¿no? Personas que tenemos cultura química o personas que no tenemos cultura química o cultura científica, podemos decir, sí, es, por ejemplo, me parece que es sano consumir aceite de coco, pero entonces acá el reto era tomar todos estos recursos que tenemos disponibles en literatura científica, todos estos recursos que están disponibles en videos de YouTube y en diferentes plataformas, poderlos tomar y poder dar una argumentación eh, eh, un poquito más fuerte y de la mano de la ciencia para poder responder estas preguntas en desmitificando. Entonces, ¿qué es más sano? ¿Consumir aceite de coco? ¿Qué es mejor? ¿Consumir azúcar morena o refinado? ¿O funciona el carbón activado para limpiar? Y hoy en día encontramos muchos productos con carbón activado, entonces creo que desmitificando nos ayudó también a crear como ese acercamiento hacia esta química aplicada.
Bueno, entonces las fases del concurso, bueno, teníamos inicialmente 3 fases, tuvimos que acortarla a 2 fases, en la fase 1, fase 2 y pues la correspondiente premiación. La fase 1 la denominamos exploración, en donde pues los estudiantes tomaban ya sea un mito o un experimento y presentaban una infografía. Los estudiantes que ganaban o pues, los mejores trabajos de exploración pasaban a la fase de proposición, en donde se pedía al estudiante entregar un video de 3 minutos, también con su respectivo mito o su respectivo experimento. Y finalmente pues se hizo una clausura y pues, hubo 4 ganadores en experimentación 2 y en desmitificando 2. Para las infografías tuvimos 19 participantes y para proposiciones, es decir, los videos, tuvimos 8 estudiantes que participaron en esta parte, ¿no? Eh, bueno, son muchos los resultados que nosotros tuvimos. Personalmente aprendí muchísimo y creo que eso también es un resultado, el aprender, el preguntarme como científico, como mi quehacer, ya pues que yo estoy casi que a punto de graduarme, entonces realmente eso lo llena a uno de muchísima satisfacción, el trabajo con estudiantes de primeros semestres. Entonces fueron muchas cosas que nosotros aprendimos y fueron también muchos retos que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos, pero que logramos superar. Entonces, el acompañamiento a estudiantes de primeros semestres, eh, por ejemplo, lograr hacer experimentos en casa cuando estos estudiantes de primeros semestres en la virtualidad no pudieron tomar su curso de técnicas básicas en química como complemento experimental a sus cursos teóricos. Logramos hacer distintas comprobaciones experimentales en casa y de alguna manera u otra lograr aplicar lo que aprendíamos o lo que se aprende en el aula y que pues que desafortunadamente o afortunadamente, no sé, estos estudiantes pues tuvieron la oportunidad de hacerlo. Entonces ese es como un gran resultado, ¿no? Condensado, es como condensar muchas experiencias en una frase. Otra cosa que también pues fue interesante fue el uso de pues estas herramientas virtuales como Google Meet, Google Classroom, la plataforma LMS, que fueron esenciales para el proceso de co-creación y co-construcción del conocimiento, pues porque estos eran los espacios en los cuales nosotros hacíamos acompañamiento, tutoría a los estudiantes, resolvíamos dudas, tratábamos de generar ese espacio en el cual el estudiante pues era el que estuviera proponiendo respuestas, el que si tenía una duda como tratarlo de guiar para que por sí solo encontrara la respuesta. Entonces, pues está de más decir que estos espacios fueron vitales. Mm, bueno, estas fueron 2 infografías de las muchas que tuvimos en el concurso. Y pues acá, ¿qué podemos destacar de esto? Bueno, se destacó uno que pues hay mucha información en la web y esa información tenemos que tomarla, tenemos que depurar, tenemos que organizarla para que, por ejemplo, sea llamativa, para que pueda captar la atención de un público que de pronto no tiene una cultura química o no tiene una cultura en ciencias y entonces se interese y trate de, por ejemplo, indagar o ver qué pasa, por ejemplo, cuál es el poder desinfectante del hipoclorito de sodio, enterarse, de pronto llegar a ver algunas referencias y decir, bueno, de pronto esto sí es interesante, sí puedo aprender de esto, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba con los mitos, es más saludable consumir leche deslactosada y a qué referencias voy, por qué no, en fin. Pues esto fue parte de es parte de los resultados pues la discusión alrededor de esto pues es mayor, entonces es más grande que lo que les puedo decir acá. Finalmente ya algo que me parece muy interesante también y que vale la pena discutir acá es esta parte del error como oportunidad. Es decir, por ejemplo, esta estudiante que tenía el mito de la detección de CO2 con indicador de pH, pues tuvo varios retos, ¿sí? Ella se enfrentó a varios problemas y pues nosotros también desde casa también un poco.
fue el hecho de, por ejemplo, cómo extraemos las antocianinas, que son estos compuestos que me permiten, pues, generar, pues, tener un indicador de pH. Entonces ella usó remolacha. ¿Cómo extraigo las antocianinas? Con agua, con alcohol. Entonces había que remitirse a literatura, buscar por qué sí, por qué no. ¿Cuál era el rango de pH? Entonces, ¿cómo hago para probar el rango de pH? ¿Cómo hago para disolver el CO2 en el agua, por ejemplo? Entonces, como que ella logró entender que, por ejemplo, para realizar un experimento, una comprobación experimental, es necesario eh, un diseño del experimento, es necesario una instrumentación. Entonces, la conclusión que pudimos saber, que tuvimos ahí, por ejemplo, fue, eh, necesito de un laboratorio y necesito de algunos instrumentos un poquito más sofisticados para comprobar esto eh, porque no puedo con lo que tengo en casa, hasta aquí llegué, pero yo creo que ahí también hay aprendizaje. Entonces, el punto acá fue, esta chica sí se equivocó mucho, pero en ese proceso no vio ese error como, "Ah, lo dejo ahí todo y me voy", sino sigo indagando, sigo haciendo esto, sigo aprendiendo, quiero saber por qué me equivoqué. Entonces, nos queda el error como oportunidad. Finalmente, pues, en conclusiones y proyecciones, pues, decir que el concurso Más Ciencia en Casa fue una excusa para el aprendizaje y la profundización de algunos de los fenómenos químicos y de los conceptos de la química, y pues que esto nos sirvió para, o bueno, que usamos esta co-construcción y co-creación del conocimiento, pues, para poder aplicar proyecciones. Pues esperamos que este espacio, como el concurso, pues sirva y siga funcionando, pues, y que siga fortaleciendo pues el aprendizaje de los estudiantes, que se transforme, porque pues hay que transformar también estos espacios en la medida de lo posible, ajustarlos, hacer estos ajustes sobre la marcha. Y pues que todo no sea como estático, sino que responda como esas dinámicas cambiantes pues que es el reto que nosotros tenemos y que logramos identificar. Agradezco pues a la incubadora de iniciativas de innovación pedagógica, a la Dirección Nacional de Innovación Académica, a su equipo, a nuestro líder de nodo, a Diego, porque siempre estuvo presto como a resolver nuestras dudas, a los grupos de estudio autónomo, pues Nata y Sebastián, que estuvieron ahí como que articulando esta parte, a las profesoras Pilar y María del Socorro Yepes, de la sede de Medellín, a Leonel, pues nuestro diseñador, y a Mauricio, mi compañero en el concurso Más Ciencia en Casa, que pues también lo saludo, y pues a la Universidad Nacional por estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elkin, por este excelente trabajo. Me satisface mucho escuchar este tipo de presentaciones, ya que finalmente la química es una ciencia que ha construido sus conceptos a partir de la experimentación y muchas veces en los cursos teóricos pues terminamos describiendo las leyes de la ciencia como si fuesen un dogma de fe, olvidando pues que tienen un sustento en la experimentación, y justamente esta experimentación es la que nos permite también facilitar, o este tipo de recursos que ustedes montaron, pues nos permite conectar, ¿cierto? Esa teoría del salón de clase con la práctica. Sin embargo, pues surgen algunas preguntas con respecto, por ejemplo, a la seguridad de estas prácticas. Te voy a lanzar aquí dos preguntas similares que enfocan hacia lo mismo. La primera es del profesor Oscar Duarte, nuestro director, y es cómo fueron las consideraciones de seguridad en el diseño y selección de los experimentos en casa. Y esta pregunta es similar a la que nos hace Sandra Irene Caicedo. Te pregunta si se manejaron protocolos de bioseguridad para el trabajo de campo que se realizó en las casas y cómo los evaluaron. Bueno, pues para responder la pregunta de los protocolos de bioseguridad, por supuesto, pues estamos en el marco de una pandemia. Entonces nosotros inicialmente pues les advertimos a los estudiantes que no podían reunirse para realizar los diferentes experimentos en casa. Entonces, eso por un lado. Lo segundo, pues eran experimentos seguros, relativamente seguros. A ver, por ejemplo, eh, como químico, pues me doy cuenta que, por ejemplo, nosotros en la casa podemos tener sustancias químicas que pueden llegar a ser peligrosas, ¿sí? Por ejemplo,
De hecho, el gas metano puede llegar a ser peligroso, pero lo necesitamos para pues, preparar nuestros alimentos. Entonces, en la medida en que nosotros conocemos los riesgos de una sustancia química, pues podemos tomar las respectivas precauciones para hacerlo. En este caso, nosotros seleccionamos experimentos pues que sí, que tuvieran el mínimo riesgo y que fueran sustancias conocidas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, para manejar el hipoclorito de sodio, que es el blanqueador, o entonces hay que usar, por ejemplo, guantes. Es decir, eso ya está en cierto sentido como en nuestra cabeza, porque debido a que pues, es una sustancia ampliamente usada, ¿sí? Sin embargo, pues no estuvo de más recalcarle a los estudiantes que, pues, que tenían que tener ciertas precauciones de seguridad. Por ejemplo, para el uso para el experimento del indicador de pH con CO2, pues realmente ahí no había que usar sustancias químicas consideradas pues peligrosas o muy tóxicas o corrosivas, sino por ejemplo usaron etanol, usaron agua, usaron usaron remolacha, usaron alcacelcer, vinagre, en fin, o sea, no usaron sustancias peligrosas y pues eso también es clave, ¿no? Planear experimentos que pues que no tengan que usar, no sé, amoníaco o cosas así que pueden llegar a ser peligrosas para la salud y también pues, para el medio ambiente. Claro, es que efectivamente la casa puede ser todo un laboratorio de química, ¿no? Cocinando Sí, puede uno la cocina. estudiar. La Exacto, cocina es, nosotros tenemos, yo quiero pasarles en la sala que tenemos en el foro, quiero pasarles el link del video que recoge todos los experimentos, los otros experimentos para que lo observen. Ahí, por ejemplo, Danka, que por ahí la vi comentando, ella hizo un experimento de pizza casera en casa y pues logró discutir qué pasa con la química de pronto de la pizza. Y es que hay mucha química, o sea, la masa, las proteínas, o sea, es súper interesante claro que y sí. no sé, Los que somos químicos adoramos la cocina porque nos permite estudiar muchas ajá, exacto, cosas. entender muchísimos fenómenos, proteínas, extracciones, en la cocina hace extracciones, filtra, evapora, Propiedades condensa. negativas de las soluciones, Ujú, por ejemplo, que es un tema que exacto. me apasiona. Eso lo puede uno trabajar y hacer ejercicios tan sencillos desde la cocina. Bien, entonces, Elkin, te lanzo la siguiente pregunta. La profesora Rosalba Pulido nos pregunta si en tu proyecto lograron aprendizajes no esperados, por ejemplo, en aspectos relacionados con la autonomía, la autoestima o el pensamiento crítico de los estudiantes. Claro, sí, 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 sí. Por ejemplo, la parte de la autonomía, creo que sí, porque eso era lo que nosotros, pues, como ese era un pilar fundamental, ¿no? Que nosotros queríamos como transmitir a los estudiantes esa parte de la autonomía, que pues que a todos nos funciona o sea, mejor dicho, es una característica que debemos como tener para superar los distintos retos, la autonomía. La parte de la autoestima, quisiera creer que sí, pero habría que hacer de pronto una encuesta, pero yo creo que sí, yo creo que esto le da a uno seguridad, ¿sí? El hecho de, por ejemplo, experimentar, el hecho de aplicar nuestros conceptos, el hecho no sé, de encontrar respuestas por nuestra propia cuenta, sí, de por sí pues llega a reforzar la autoestima. Y el pensamiento crítico, por supuesto que sí, porque muchos de los estudiantes decían, no me da, o me puedo ir por ese lado, ¿por qué te vas por ese lado? Entonces decía, no, pues porque encontré tal recurso, o porque definitivamente esto me sirvió para esto, o porque no quiero hacer esto, porque no puedo, porque es difícil conseguir estos materiales, pero entonces me voy por acá. Entonces creo que el pensamiento crítico sí estuvo ahí implícito, pero sí, o sea, creo que sí. Muchas gracias. Claro que sí, te invitamos también a que en nuestro foro de Continuemos Hablando nos pegues los links de esas experiencias en las que los estudiantes justamente a través de esta experimentación lograron comprender estos conceptos y encontrar sus propias respuestas a partir de las preguntas que ustedes lanzaron o desmitificar aquellos conceptos de pronto que, que Ujú. pues lo que lograron hacer los estudiantes. ¿Bien?
Entonces te Mm. lanzo otra pregunta. El profesor Andrés Cabrera nos dice, el encierro nos obligó a los químicos a convertir la cocina en un laboratorio. Bueno, no solo el encierro, ¿no? La cocina es un excelente laboratorio. Entonces él te dice, esta sistematización es muy valiosa. Y la pregunta es, ¿cómo armonizaría con los aprendizajes en el aula cuando regresemos al campus? Eh, bueno, yo creo que cuando regresemos al campus, creo que uno sí llega diferente, ¿no? Muchas experiencias, sobre todo nosotros. Entonces, yo creo que uno llega con propuestas de experimentos en casa, por ejemplo, lo que decías, Soraya, propiedades coligativas. Vamos a hacer una gelatina en casa, vamos a ver qué pasa. Vamos a, no sé, hacer una emulsión, una mayonesa, ¿sabes? Experimentamos en casa y usemos la cocina para aprender nuestros conceptos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, destruyo la emulsión? ¿Qué pasa si acidifico el medio con limón? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, plantear esas preguntas en el aula de clase, el profesor Andrés las puede plantear, decir, bueno, ¿qué pasa si hago una mayonesa y de pronto no le pongo limón? Y el otro grupo que sí. Entonces creo que eso puede servir, ¿no? Nos sirve muchísimo usar todas esas herramientas que tenemos en casa para fortalecer el proceso de aprendizaje. Claro que sí, muchas gracias, Elkin. Aprovecho también aquí para contarles que dentro de las actividades sincrónicas, justamente asincrónicas, perdón, que encontrarán en la sala de ciencias experimentales, tenemos un video de la profesora Angélica González, justamente llamada La química en la cocina, como la profe aprovechó justamente la pandemia para que los estudiantes convirtieran su cocina en un laboratorio y aprovechar esta oportunidad para mejorar los aprendizajes en un tema específico de ácidos grasos. Bien, el profesor Oscar Duarte Elkin, este es un comentario para ti, entonces, o para todos. Nos dice que Sí. aprovechar el error es la clave para diferenciar entre aprender conocimientos científicos versus aprender cómo se genera el conocimiento científico. No sé si quieres hacernos algún comentario con respecto a esa apreciación del profe Oscar. Sí, pues yo creo que el error como oportunidad aquí sí o sea, por ejemplo, uno como estudiante a veces no quiere equivocarse, pero lo que dice el profe Oscar es muy cierto, eso es como o sea, es importante porque el error o sea, mejor dicho, si nosotros estamos generando algo, si proponemos algo, lo probamos y nos equivocamos, entonces empezamos como o sea, nos enfrentamos a esto y como que decimos, ok, aquí hay algo y tengo que empezar a generar ciertos mecanismos para lograr dar respuesta a eso. ¿Por qué me equivoqué? Si todo sale bien o si todo lo veo perfecto, a veces uno pues no se pregunta, no se hace preguntas. Y esas preguntas realmente es lo que genera el conocimiento. Y pues más el conocimiento científico. Esa parte de experimentar, de crear, de no solo replicar y replicar lo que ya se ha hecho, Claro como que sí, aprender lo que otro hizo y no involucrarse en ese proceso. claro que sí, el error también es clave y así pues es lo que llamamos en ciencias la serendipia, ¿no? Como finalmente algunos experimentos que estaban planeados para buscando unos resultados específicos nos llevan hacia otros completamente inesperados a partir justamente a veces del error o de situaciones inesperadas que llevan a la construcción de otros conceptos, por lo que llamamos la serendipia. Bien, entonces la profesora Eliana Castro te hace esta otra pregunta, Elkin. ¿En qué consistieron los premios en las dos modalidades del concurso? Y si es posible que se amplíe la cobertura de estudiantes con este tipo de iniciativas. Bueno, pues la NIA nos dio un apoyo. Nosotros lo que hicimos fue pues dividir el apoyo y dar un premio a los estudiantes, como les había comentado, primero y segundo lugar en la categoría experimentando y primero y segundo lugar en la categoría desmitificando. Entonces nosotros les dimos un premio pues de nuestros apoyos. Eh, pues yo creo que si es posible que se amplíe la cobertura a los estudiantes,
Pues eso no, por mí sería genial, pero pues obviamente no depende de mí, sino depende de, por ejemplo, programas como estos que nos permitan pues, generar estos espacios, crear, por ejemplo, espacios como el concurso Más Ciencia en Casa y que estén los recursos disponibles. Pues sería genial que se pudiera ampliar la cobertura a otros estudiantes, que, no, que por ejemplo hubiera más ciencia en casa en física, química, biología, eh, no sé, ingenierías, medicina, no sé, en todo eso sería genial. Sería genial porque son espacios que realmente le permiten al estudiante desarrollar muchas habilidades. Por ejemplo, ¿cómo comunico mis resultados? ¿Cómo comunico unos resultados experimentales? O si no me dio, ¿qué pasa? Claro que sí, tienes toda la razón. Bien, entonces, finalmente, la última pregunta nos la hace Caro Quique. Te pregunta, ¿han pensado en publicar las conclusiones de sus trabajos, ya que tienen excelentes experimentos? Pues nosotros tenemos un video en el que compilamos pues los 8 videos que presentaron los estudiantes y pues lo pensamos compartir hoy con ustedes en el Congreso para los que pues quieran observarlos y pues en esencia eso pues nosotros igual tenemos las conclusiones de nuestro trabajo pues están con la NIA que están en sus archivos, pero sería interesante. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo como esa especie de publicación, ¿no?, de las conclusiones de los resultados. Entonces, este espacio es, pues, fue fundamental, ¿no?, muy bien pensado para lograr compartir con todos las experiencias y enriquecer. Claro que sí, muchas gracias, Elkin. Entonces, recuerda participar también en nuestro chat de Continuemos Dialogando de la Sala de Ciencias Experimentales y nos puedes ahí incluir el link del video que nos estás hablando para que todos podamos conocerlo. Y Vale, lo que tú dices también es una gran oportunidad de pronto para que aquí en esta sala fortalezcamos esos lazos entre los interesados en construir propuestas para mejorar el aprendizaje de las ciencias y de pronto, ¿por qué no?, desde cada una de las culturas propias de nuestras regiones, que sería ujú, finalmente el tema de la tercera convocatoria de nuestra incubadora de iniciativas de innovación pedagógica. Elkin, ujú. muchas gracias entonces por tu participación y a ti y a todo el equipo de Más Ciencia por esta excelente propuesta. Vale, muchísimas gracias a ustedes.